Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Neiel Rivera TV. Estamos muy contentos por todo el apoyo que nos están dando acá en el canal. Llegamos a los 1000 suscriptores, los comentarios, todo lo que está sucediendo. Y hoy no es la excepción de las entrevistas inspiradoras, motivadoras, todo lo que termine en Dora. Que son, ¿verdad? Que a ustedes les gusta. Hoy traje a un amigo de acá de mi iglesia, donde yo asisto. Una persona que ha pasado por muchos procesos, por un montón de cosas, pero hoy está de pie, ¿verdad? Gracias a Dios. Y una de las cosas que vamos a hablar, pero eso es a mitad de entrevista para que se mantengan, es de su miedo a los lagartijos. Que si ustedes como que lo ven y creen que lo reconocen un poco, es de un video que se fue viral por Facebook. So, saben que es él. Ustedes saben que es él. Mírenme. Así que qué bueno que estás con nosotros, Ángel. Así que Gracias. preséntate aquí a... Agradecido, gracias por la oportunidad, el privilegio de estar aquí. Saludos y bendiciones a todos los que nos están, ¿verdad? Viendo por este canal de bendición, un canal que imparte motivación para aquellos que no saben cuán grande y cuán poderoso es nuestro Señor Jesús y lo que ha hecho en mi vida, lo que hizo en tu vida y lo que está por hacer en el camino lo puede hacer en la vida de todo aquel que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Amén. Así que estamos aquí. Vamos a hablar Yo me de los recuerdo, miedos de todo. hace unos días, nosotros estábamos en tu casa, estábamos hablando y qué sé yo qué. Y no me recuerdo cómo salió el tema bien, de que comenzamos a hablar de tu niñez y de todo lo que tú habías vivido. Pero sí me recuerdo de lo que estábamos hablando. Entonces, para los que no saben, nos están escuchando por primera vez, tú me estabas contando que tú tenías una vida normal, por decirlo así. Tu papá tenía un trabajo, tu mamá estaban todos estables, estaba todo bien, pero llegó un momento duro en la vida de ustedes como familia. ¿Qué pasó ahí en ese momento duro? O cuéntanos un poquito desde lo que yo estoy hablando hasta... Eh, Mira, ¿qué te puedo decir? Mi papá, Dios lo bendijo y de qué manera. Mi papá tuvo una compañía que se la entregó el Señor, donde estaba, como decimos nosotros, súper cómodo. Ajá. Pues hasta que decidió apartarse del Señor, salí de un hogar disfuncional, donde mi papá cuando cayó en el vicio de la cocaína, mi papá golpeaba a mi mamá, mi papá yo lo veía consumiendo la cocaína. Pasó tanto tiempo que vivimos tanto dolor, tristeza por todo lo que vivíamos en nuestro hogar. Y cuando mi papá y mi mamá decidieron pues dejarse de por sí, en el camino pues en mi casa se vivió mucha escasez. No era una casa común como cualquier otra. La tristeza llegaba a mi corazón, una cosa increíble cuando yo veía en el momento que llegaba Navidad, yo me asomaba por el balcón, abría las ventanas y veía a todo el mundo corriendo su power, su control remoto, los carritos, motoras, Fortran, todo el mundo con juguetes y nosotros simplemente el juguete que teníamos eran estos juguetes que hacían una fila como tú deciste que estás en Plaza del Sol en Walmart y tienes que hacer una fila de David Buster para allá arriba, para coger un regalo que te diera el municipio. Y todo eso lo vivimos y en el camino de verdad que ya desde los 9 10 años yo estaba robando. Ya de los 10 años yo Sí, estaba porque robando. al tú ver como que ver a todos esos nenes teniendo cosas buenas, qué sé yo, pasándola bien y eso, ya tú dices como que, diatre, yo también quiero eso. No, y que se iban para cuando, que todavía está el shopping Bayamón Oeste, pero antes era Pueblo Extra, etcétera, habían ciertas cosas allá y un grupito siempre subían, compraban pizza y yo veía todo eso y yo decía, yo quiero comerme una pizza, yo quiero comerme un hamburger y eso me llevó a meterme en la calle y empezar a robar, porque a veces en mi casa pasábamos hambre, pasábamos necesidad, o sea, hubo unos momentos tan duros
que si comíamos galletas por soda era porque todavía mi abuela no había llevado un plato de comida. Tú sabes, todo esto pasó en un lazo de tiempo con todo lo que mi mamá también vivió. Y, ¿qué te puedo decir? Empecé en la calle, ya a los 12 años me busqué el primer caso. A mis 12 años me busqué el primer caso de vehículos hurtados, me había robado un carro para, ignorante al fin, tumbar los zafacones de las casas de detrás del caserío, tumbábamos los zafacones, tumbábamos los buzones, le pasábamos por encima Por relajar. por relajar y eso pues nos costó un caso. Salí ileso de eso. Recuerdo que más adelante me buscó otro caso y yo desde niño había una señora que iba al caserío y nos daba unas clases bíblicas. Uy. Pero yo nunca supe que ella era jueza. Ella simplemente siempre iba, nos daba clases bíblicas, hacía cultos en la cancha, nos daba parte. Y me acuerdo que una de las canciones favoritas que a mí me gustaba entonar cuando ella hacía este tipo de eventos era Yo tengo un nuevo amor. No sé si has escuchado esa canción que Pero tiene. de corito o Es de... como un corito, es como... Yo tengo un nuevo amor, Jamás imaginé Ajá. volverte a amar. Yo creo que sí. Y a mí me encantaba cantarla, y yo la cantaba inspirado. No sabía que Dios tenía un propósito en mi vida. Claro. Y al sol de hoy lo estoy viendo. Pero en el transcurso de ese tiempo me busqué otro caso que cuando llegué a tribunal me tomo con la sorpresa de que ella es la jueza. Diadre. Y todo eso sucedió O sea, porque a ella tú la conoces desde 6, 7 años, más o menos. como los 10 años, Ok. más o menos, 9, 10 años, porque ella iba siempre, iba con Dulce y nos daba Ajá. las clases bíblicas, pero yo nunca supe que ella era jueza, nada. Cuando me busqué el caso que llegó al tribunal de Bayamón, la sala que atienden los menores, que ella me mira y entonces ella toma una pausa Ok. y dice, yo a él lo conozco. Y empezó a hacer preguntas y ahí ella tomó una decisión. Ella dijo, yo conozco a este joven, yo conozco a este niño, yo le doy clases cuando voy a residencial y él es bien cooperador. Él le gusta participar, él le gusta cantar y yo quisiera darle una oportunidad. Y el caso, pues, me dieron una oportunidad. Ella dijo dónde él vive, ella empezó a hablar tan hermoso de mí que decía, pero es que yo no me merezco eso porque yo rompí Claro. un montón de buzones, yo tumbé un montón de Ah. zanfacones, ¿cómo es posible que yo no...? Y me dieron una oportunidad. ¿Y ese primer caso fue a qué edad? A los 12 años, a los 12 años, Wow. ya más adelante, como mi casa seguía viviendo una escasez, pues decidí meterme a un lugar. Lo cuento y lo testifico porque yo pagué el precio, ¿verdad? Como uno dice, Ajá. por todo lo que yo he hecho. Sí, no, no van a aparecer guardias aquí de momento. Aquí hay dos puertas. Tú me lo vuelta. No, hay cosas que uno tiene el cuidado de hablarlas, Claro, claro. de testificarlas, porque muchas cosas no edifican. Claro. Pero mi niñez fue una niñez bien difícil. En el residencial donde yo vivía, yo vi personas en mi cara, cómo los asesinaban, amistades, los vi cómo morían. Entonces, el pan de cada día era corre, corre, que llegaron los enemigos. Y de repente eso era una balacera increíble. O sea, y ese era el diario vivir de nosotros como niños. No tuve una vida de niño normal a otros niños que era que le daban todo, o una vida normal que salían, paseaban. No, yo me crié entre balas, para decirlo así. Y más adelante decido hacerle esta fechoría que hice. Y ahí fue donde, a través de esa fechoría, terminé siendo runner de residencial donde nosotros vivíamos en los housing. Y ya a mis 13, 14 años yo estaba roneando un caserío. O sea, yo era el que estaba a cargo de todo, lo del punto de droga. Cuando mi mamá se enteró, mi mamá me quería botar todo. Mi mamá dijo, yo te voy a botar todo. Y yo le dije, tú eres loca, ¿cómo tú vas a botar todo eso? Y quería botar todo porque, tú sabes, como mi mamá verme a mí, yo me imagino en ese entonces que yo súper ignorante, ver a su hijo menor, tú sabes, metido de lleno en el punto. Pero desde que mi papá y mi mamá se dejaron,
mi casa fue peor todavía. Tú Sí, fue sabes, bien duro. mi mamá perdió el control de nosotros porque no la respetábamos. O sea, lo que dijera mi mamá para nosotros era, Sí, no tenía peso, no tenía no valor. tenía peso, no tenía, como uno dice, un valor. Pero mi papá, pues, a pesar de todo lo que pasó, el respeto era mayor. Que no debe ser así. Ajá, ajá. Pero papi, a pesar de que era como era, nos enseñaba ciertas cosas de lo que es los valores y los principios. Y tú dices, pero como una persona adicta que agredía a tu mamá, una persona que esto, que lo otro, pero los tenía. Porque su mamá y su papá se los inculcaron a él, tú Exacto, sabes. él. ¿Y qué sucede? Que ahí más adelante me vi en la obligación de querer seguir en la calle más de lleno. Y ahí fue donde me busqué mi primer caso, que me cogieron con todos los paquetes, absolutamente todo. Yeah. Y me ofrecieron 5 años de sentencia. Cuando me ofrecieron esos 5 años, mi vida se desplomó. Yo dije, aquí fue. Y negociaron porque la jueza que era la que me daba capellanía volvió a coger ese caso. Wow. Pero ella dijo, esta vez yo no quiero que esto se vea como Sí, un como, enlace. ajá, sí, o como que yo lo conozco, lo voy a cubrir. Ajá, porque se puede buscar ella un problema. Claro. Pues ella tomó la decisión de ceder el caso a la jueza Yasmín Nadal, me acuerdo de ella. Ya. Eso van años, ya yo tengo 30 años. Y no los parezco que tengo más y De ella 18 tomó, todavía. muchacho, y en esta cámara yo pienso que estoy en gimnasio. Esto engaña. Ella tomó la decisión de pasarle el caso a Yasmín Nadal. El Yasmín Nadal no quería ceder. Hasta Si ella que quería que fueran los 5 años. los 5. Ahí, 5 años concurrentes, que ahí tú no tienes derecho Sí, a absolutamente a nada. salir, ni No. casita, nada. 5 años que tú los haces completo y ya. Pero siguieron peleando y me dieron 2 años y 6 meses. Ok. Pues los cumplí. Me faltaban meses nada más y me sacaron para un hogar. Y en ese hogar, Ven acá, ¿y me cómo? fugué. O sea, ser. Mala mía que te interrumpí Ajá. ahí. Pero estar en la cárcel es como aparece en las películas o es peor de. Es bien difícil, brother, es bien difícil. La Porque tú gente tenías se ahí cree. como 15 años, por ahí, 16. Sí, yo vine a salir de la cárcel a los 18 años. Ya, a punto de cumplir los 19. Ahí fue que te dieron los 2 años y los Y 6 6 meses. meses. Lo que pasa es que al sacarme por un hogar, yo me fugué del hogar. Ah, Y estuve 6 meses fugado. ¿en serio? 6 meses, como un O loco. sea, ya a punto de cumplir, ya para terminar. Al garete, yo estaba súper al garete. Pero no me contaste, ¿se parece a las películas? La menor, no tanto. Por la menor de aquí de Puerto Rico, los cubren demasiado los menores. La mayor, pues yo te puedo decir que sí tiene un parecido. Ok, La vivencia ahorita más hablamos de la fuerte. Maya. Entonces, pues en la menor, Sí, como que los tratan más. Con más cariño. Ajá. ajá. Humanizados, dicen. Pero por ahí. es difícil. Yo le doy gracias al Señor que en el momento que estuve en la menor nunca me dieron. Pero sí viví cosas difíciles. Ahí en la menor recuerdo que fue donde empecé a coger el temor de Dios. Ok. O sea, nunca había tenido un encuentro con Jesús. Nunca había chocado con el Caballero de la Cruz. Cogía las clases en el caserío con la jueza, pero yo no Ajá. entendía nada. Para mí era como si me estuvieran haciendo un cuento. Exacto. Mi papá me llevaba a la iglesia, mi mamá me llevaba a la iglesia. Y para mí eso era como algo... Sigue tú sabes, porque escuchándolo. Ajá, nunca tuve una experiencia. No te puedo decir Claro. que me acuerdo de algo, de esos momentos que me llevaron, porque a mí... Más bien yo iba para la iglesia porque al final daban papitas y refresco. Ajá. Tú sabes, no iba por la palabra de Jesús, Claro. no iba por querer tener No, pero un encuentro. esa palabra como quiera estaba Pero estaba inculcándose, ahí, tú sabes. porque por eso la palabra dice, dejar venir... Instruye al niño en su instruye al camino. niño en su camino. Y lo dije al revés. Ay, se entendió. Exacto, sí, cuando Lo dije fuera bien en no se traducción lenguaje actual. Ustedes lo Literal. dijeron a los Reina Valera. Ahora sí ustedes me entendieron. ¿Qué sucede? Pues Entonces te fugas de... yo me fugué y yo pensé que ese tiempo que yo iba a estar fugado, yo dije, cuando yo me entregue me van a poner a cumplir Sí, a normal lo que terminar, me o- queda.
Chacho, Yasmín Nadal, Dios te bendiga, donde quiera que esté. Esa jueza dio un clase marronazo. Y O sea, cuando te fugaron, te fugaste, te fuiste, te encontraron otra vez. yo me entregué. Oh, Ya llevaba tanto tiempo fugado con esa país, mi mamá fue la que me pidió que me entregara. ok. Y yo le dije a mi mamá, pues está bien, me voy a entregar. Antes de entregarme me fui a hacer un montón de lo que era. Y para poder dejarle un dinero a mi mamá. Ok. Y eso fue lo que yo hice. O sea, a pesar de que yo era como era, yo siempre quería ver bien a mi mamá. Siempre quería verla bien, ¿verdad? Porque una madre es una madre. Y, Sí, y es yo tu sé que mi mamá. madre sufrió demasiado. Demasiado, demasiado. Y le dije, está bien, yo me voy a entregar, pero me tienes que dar un break. Pero ella no sabía que era Sí, lo lo que que yo te ibas a quería hacer. hacer. Y yo pues me fui a hacer una de las mías para poder dejarle dinero. Claro. Y así fue como le dije, pues vamos, y me entregué. Yo esperando que me dijeran, pues vas a cumplir 6 mesecitos y te vas. 6 meses, 3 meses, no. La jueza dijo, los 2 años y 6 meses concurrente, revocado. Otra vez. Y empecé de nuevo. Por eso es que Ya. vine a completar 4 años y 6 meses, porque luego que volví a cumplir mi sentencia, mi social insistió en una nueva vista y me archivaron 6 meses. Si no, hubieran hecho los 5 años. Ok. Hice un total entre preso y hogar crea, 4 años y 6 meses, perdido. Perdido, porque es difícil estar preso en la menor. Como eres menor, no tenía hijos, no tenía nada, no me importaba nada. Empecé a coger temor de Dios porque la Biblia en de institución yo no lo usaba para leerla. Tampoco lo cuento y lo testifico mucho porque pues la gente dice, los que no son maduros espirituales. Ajá. Pero lo único que yo hacía con la Biblia en la institución era fumármela. Era lo que utilizábamos en la cárcel para nosotros poder enrolar los motos de marihuana o los motos de cigarrillo. Pero empezaron a dar capellanía Ok. y yo empecé a sentir tener que subir. Y recuerdo que en una de esas invitaciones que nos hicieron para el templo de la institución, fue un predicador y fue en Grillete. Y ese predicador era del combo Las Avispas de Ponce. No sé si has escuchado, eso eran, olvídate Los eso. más grandes de No, eso Ponce. era algo terrible. Ese hombre no fue simplemente con el grillete para que nosotros viéramos cuán grande es Dios, que en grillete entró una institución a predicarnos la palabra. Exacto. Más bien él fue con todos los papeles de sus casos. Asesinato, tentativa de asesinato, ley de armas, tantos y tantos casos. Su sentencia aún en grillete era de 530 años. Y decía, Ya. pero si este hombre no va a vivir 80, Exacto. como que 530 años. Ah, Pero él nos llevó un testimonio tan terrible por nosotros nada más ver que estás en grillete, que es bien difícil que una persona como yo, que tuve y tengo, ¿verdad?, antecedentes penales, pueda entrar a una institución, como único que Dios haga la exacto. obra. Y ese hombre entró en grillete. Dijo, tengo hasta tal hora para predicar y poder irme para mi casa. Y comenzó a hablar de todo lo que Dios comenzó a hacer con él en la institución, cuando él decidió rendirse. Y desde ahí, yo empecé a coger temor. Y empecé cuando los escuchaba predicar y a los capellanes exponer la palabra y testificarnos, yo decía, esto es serio. Sí, esto es más de lo más que un cuento que yo pensaba que me Sí, yo contaban de decía, nene. oye, esto es serio, esto no es, o sea, esto no es un libro, Exacto. esto no es un libro cualquiera. Empecé a coger tanto y tanto temor que yo dejé de fumarme la Biblia. Y ese era el diario vivir en la institución penal, que hoy en día es el diario vivir. Ajá. A menos que lo que hicieron varios años atrás lo estén haciendo todavía, que decidieron quitarle todas las Biblias Las a los Biblias. presos, por ese tipo de Sí, porque lo que asuntos. le hacían era fumándosela, Fumar, nadie no se la va. leía. Y empecé a coger ese temor. Y un día, me acuerdo yo, resumiendo esa historia, llegué a mi habitación y ya mi social había pedido la vista. Ok.
Y yo cogí, le puse papel a mi puerta y tapé el cristalito de mi puerta y estaba solo en mi celda. Y ahí fue donde yo me humillé ante la presencia del Señor. Y comencé a hablar con el Señor, recordando siempre que tengo una hermana mayor que fue la que vino para Puerto Rico Ajá. hace varios días. Siempre le ha servido al Señor y siempre le pedí al Señor por nosotros. ¿Y qué sucede? Que ese día yo le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Pero para yo saber que tú eres real, tú me tienes que sacar mañana mismo. Así, yo en mi celda, Ajá. yo tapé el cristal porque yo dije, esto es yo y él. Y como yo era líder, tú sabes, yo no quería que nadie me viera arrodillado. Ajá. ¿Por qué? Porque yo era el líder del módulo. Y yo decidí hacerlo así. Y reté al Señor. Comencé a conocer a Jesús después que Él me sacó de la cárcel. Porque lo hizo. Al Yo le otro día. prometí servirle. Exacto. Y yo no cumplí. Porque cuando Él me sacó, llevaba casi 10 horas en la calle. Y mi hermana me invitó para su iglesia, en la cual prediqué el viernes 11. Para la gloria del Señor. Pude ir a ese lugar donde conocí a Jesús, donde fui bautizado en el Espíritu Santo. Pude ir a ese lugar para predicar la palabra. Mira qué poderoso es Jesús. Ajá. Que después de una trayectoria, después de un tiempo duro, de un tiempo difícil, donde Él me estaba poniendo temor en mi corazón para que yo lo conociera, lo hizo. Y me sacó y fui a esa iglesia y ese día acepté a Jesús. Pero cuando yo acepté a Jesús, que yo me fui a mi silla, yo decía, yo quiero lo que toda esta gente tiene. Y yo le decía a sí mismo, yo decía, tú este chojo loco brincando, tú esta gente loca danzando así. Porque yo preguntaba, ¿qué es eso? Ah, están danzando en el espíritu. Para mí eso era como si estuvieran dándole un teque-teque, porque sí, porque yo los veía, Sí, yo, tú tú no sabes, sabía qué le pasaba. yo no sabía, nunca había tenido una experiencia. Claro. Y en esos días que comencé a ir a la iglesia, un día le dije al Señor antes de pasar al altar, le dije, yo quiero de eso para saber que tú eres real. Yo quiero eso que siente ese. Yo quiero eso que siente aquella. Porque yo veía un corre y corre y todo el mundo y yo decía, wow, pero ¿qué ellos sienten para poder hacer eso? Exacto. Y mira, muchachos, me ha tocado el Espíritu Santo. Ahí mismo. Ahí, cuando pasé. Y salí danzando. Pero lo terrible de esto es que esa primera vez que fui bautizado en el Espíritu, caí sentado dentro de un cubo porque había una gotera. Y me mojé todas las nalgas. Y yo le dije al Señor, si esto es así, yo no quiero nada. De verdad, mi hermana, la mamá de mi hija, era muerta en la risa. Porque ahí fue donde conocí la mamá de mi nena. Excelente mujer con la cual mi esposa y yo tenemos una excelente comunicación. Y en desobediencia tuve una nena, la cual para mí es una gran bendición, tiene 11 años. En esa iglesia no cumplí con lo que le dije al Señor. Después que el Señor me dio lo que yo le pedí, que lo primero fue salir de la cárcel, lo otro que le pedí fue sentir lo que los demás sentían, Exacto. lo que yo llamaba lo que era. Por eso El teque-teque. la palabra el teque-teque. Por eso la palabra nos registra que para el mundo es locura, pero Claro. para nosotros es poder de Dios. Ujú. Y de ahí me aparté. Terminé de Eso la estuviste peor como forma. un año ahí en la iglesia. No, Bueno. chacho, un año eso fuera una victoria. Yo estuve días, Ajá. un mes, ponerle algo así, un mes más o menos. Y me aparté. Cuando me aparté, fue lo peor. Fue lo peor, caí en vicio de crack. Fuerte, fuerte, fuerte. Nunca, hasta el sol de hoy, muchas veces me miro en el espejo de mi casa cuando estoy en el baño solo o cuando quiero examinarme o recordar de dónde Dios me sacó. Simplemente recuerdo los momentos que estuve metido en un churing, rodeado de muchos adictos,
unos pullándose, el otro ayudándolos a inyectarse, otros fumando crack, haciendo diferentes cosas, pero de lo mismo, algo que te lleva al infierno, a la perdición. Claro. Y en ese lugar estuve yo, profundo, cuando me aparté del Señor, profundo fue que caí en el vicio del crack. Fue bien difícil. Hasta el sol de hoy, muchas veces me pongo a pensar y digo, el poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite porque yo no estuviera aquí hoy. Yo no estuviera en poder de Dios sirviéndole al Señor. Porque ya Satanás tenía mi velorio preparado. Lo que pasa es que como hay uno soberano, poderoso, misericordioso, ese velorio fue cancelado. Recuerdo que asesinaron a un amigo de nosotros que desde niño nos criamos en el residencial housing, y cuando sacan de allí a todo el mundo lo sacaron para diferentes lugares. Que pasa el tiempo, resumiéndote, lo asesinaron, y cuando a él lo asesinaron a mi hermano le dolió demasiado. Claro. Y mi hermano me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije lo mismo que voy a decir aquí. El muerto ya está muerto. Tú sabes. Y le dije, no vayas para allá. No te metas al residencial. Y me pidió ir con él. Y yo no fui con él. Cuando mi hermano fue al residencial, que hizo lo que iba a hacer, lo que era de la calle, y salió, le dieron 11 impactos de bala. Pero de todos los que tiraron, fueron casi 70 y pico de disparos, un poco más. Casi todos dieron en la parte de atrás del carro donde yo iba a andar montado. Diadre. Y Dios me exoneró de eso. Ahí con esas cosas comencé yo a ver cuán poderoso es nuestro Señor. Mi hermano recibió 11 impactos de bala, llegó guiando al hospital y hasta el sol de hoy está de pie, por su misericordia. Mi niñez y el transcurso de mi adolescencia fue bien difícil. Fue bien difícil porque sobrevivir en la menor está duro. Cuando se formaban esos motines, yo solamente decía, Señor, yo no te quiero aceptar aquí como mi salvador porque yo no quiero entregar mi puesto. Era más un orgullo. Exacto. Y yo decía, yo te acepto y yo voy a tener que entregar mi puesto porque no me van a respetar. Exacto. No me van a ver como la autoridad de este módulo. Y cuando se formaban esos motines que tú veías todas esas figas, porque lo terrible de eso es que cuando tú eres líder en la institución y se forman los motines, los líderes se quedan en las esquinas y el pueblo de los líderes Son los que pelean. son los que pelean. Es una locura. Y yo recuerdo en el último motín que estaban los 8 módulos en la cancha, yo no me imaginaba que un motín iba a explotar. Ya todo lo tenían planchado. Y yo empecé a sospechar porque veo que empiezan a dividirse los diferentes líderes. Yo les digo a los míos, aquí va a pasar algo. Y cuando de repente explotó ese motín, cortándose los cuellos, figándose, era algo espantoso. Y el temor que yo sentía, que ya yo conocía que si yo me moría y no tenía a Cristo, me podía perder. Recuerden ese motín cuando empiezan a decir, cojan a viejo, cojan a viejo. No te quieras imaginar que yo no sé si mi corazón estaba aquí o en mi bolsillo, en mis tenis, ¿dónde estaba? Porque ¿para dónde tú vas a correr? Lo que yo decía. Y a mí me decían viejo en la institución. Exacto, eso es lo que iba a decir ahora. Sí, a mí me llamaban, tú decías viejo en la cárcel de menores, y cuando mi papá llegaba le decían, ¿tú eres el papá de viejo? Yo era uno de los presos más viejos en la institución de Villalba. Y todo eso era lo que se vivía, tú sabes, en la menor. Entonces, hoy yo veo jóvenes juveniles que están en esa, ¿cómo se dice? Para no decirlo, ¿cómo lo dicen? Para decirlo fino. En la movie. Sí, Ya en lo la película. soltaste, en la Sí, es que película. no, yo creo que para que ellos lo puedan entender en la película Exacto. de Y eso. yo veo
todos estos chamaquitos así, yo digo, si supieran lo difícil que es vivir allá adentro. Claro. Hasta que me acoplé, cuando yo me acoplé a mí no me importaba nada. En la calle cuando salí, tú sabes, ya como que perder el tiempo de nuevo para mí era hasta que me tocó tocar la mayor. Cuando toqué la mayor, Ahí cuando tocaste la mayor ya había pasado lo de con tu hermano y todo eso. sí, ya ahí había pasado eso, había tenido mi nena es un milagro del Señor, mi nena estuvo entubada muchos meses, mi nena le hicieron 4 operaciones en los intestinos y recuerdo que la última noticia que nos dieron, nos dijeron que llegáramos allí, que no nos podían decir por teléfono. Y ese día llegamos y la noticia fue que nos despidiéramos de ella porque de esa noche no pasaba. Había un 25% de vida. En vez de yo confiar, en vez de yo depositar mi confianza en Dios, yo lo que hice fue que caminé del Children a un residencial que hay cerca y volví a consumir crack. Y recuerdo que un adicto me dice, menor, y yo, porque cuando yo fumaba eso yo no podía hablar. Ajá. Yo, todo era por señas, como si fuera mudo. ¿Y por qué tú estás aquí? Y yo trancado, hasta que en un momento pude decirle. Sí, una palabrita que otra. Y él me dijo, cuando le dije por lo que era y por lo que yo estaba así, pues me decía, tú eres bien chamaquito, ¿cómo tú estás aquí metido en este churing? Porque un churing de Bayamón no es... Allí tú entrabas y tú veías 20.000 jeringuillas por todos lados. 20.000 botellas de cápsula por todo. Es una locura, una locura. Y me dije, tú eres un chamaquito y tú estás aquí metido. Y yo, pues tenía mi vicio, estaba arrastrado, pero trataba de verme bien. Me gustaba estar bien Sí, vestido, exacto. no verme tan pata abajo. Y recuerdo que le digo por lo que era y me dice, ¿y tú te crees que así tu hija se va a recuperar? Me dijo eso y se fue. Y yo me quedé como que seguí fumando, seguí haciendo lo que hice. No lo vi más nunca. Más nunca. Yo digo y me puse a pensar, ¿será que Dios envió un ángel? Y te habló ahí. Porque las experiencias que yo comencé a tener cuando consumía crack era que yo veía una sombra gigante, negra pero gigante, pero yo no entendía el mundo espiritual. Ah, Cuando comencé a entender el mundo espiritual, lo que en realidad se mueve, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo decía, eso eran principados, sí, potestades que estaban potestad, ahí. eso era, porque yo te digo que yo así, yo consumiendo el crack y yo sentía y podía ver esa sombra gigante, cómo me pasaba por el lado. Pasa el tiempo, Dios fue el que me sacó de ese vicio, porque yo llegué a la iglesia a poder de Dios todavía. Estaba en probatoria por un caso de mayor que me había buscado. Y cuando yo empecé en poder de Dios, yo estaba en probatoria, pero yo fumaba crack todavía. Yo consumía pastillas, consumía cocaína. Y yo veía tan imposible el que Dios pudiera restaurarme a mí, que yo decía, yo estoy aquí como una vez estuve cuando niño en otro templo. Sí, porque según lo que nos estás contando, la primera, ¿sabes? Cuando niño bla bla, pero cuando recibiste el Espíritu Santo lo que estuviste fue un mes. Sí, O sea, tuve poco cuando tiempo. me imagino que entras acá a Poder de Dios, que es nuestra iglesia, tú dices, aquí yo voy a estar otro mes más y me escocoto otra vez. Incluso hubo una persona que después que yo eché raíces de verdad en poder de Dios, me escribió un joven y me dijo, te admiro y te felicito, porque yo pensé que tú ibas a ser uno más, que así como entró iba a salir. Wow. Y cuando tú llegaste ya yo llevaba tiempo y yo soy el que estoy fuera. Y hasta el sol de hoy está fuera de la iglesia. Y esas palabras siempre, mira, eso él me lo escribió hace como 3 años atrás. Y no las olvido. ¿Por qué? Porque ahí tú comienzas a ver que es necesario echar raíces. Claro.
porque desde que yo llegué a poder de Dios, comencé a ver a Dios obrar y de qué manera llegué totalmente destruido. El Yo me recuerdo pastor que estábamos hablando que tú dormías en tu guagua, dormía en mi en la que tú guagua, ibas a la iglesia. dormí en esa guagua. Y para eh, ese tiempo, mala mía que sigue no, interrumpiéndote, no pero es sigue. para que puedas decir los detalles y la gente sepa, tú sabes, Mm, que para ese tiempo también tú ibas con tu hijo a la iglesia. Sí, para los que no saben, yo tengo la custodia de mi hijo. O En sea, ese además de la momento, nena que le explica que en el hospital que tenía 25% de posibilidad de vivir, que la cual vivió porque ahora tiene 11 11 años, años. cuando él llega a nuestra iglesia tenía otro hijo que tú andabas con él la mayoría del tiempo, porque cada vez que yo te veía tú Siempre, estabas con él. siempre, hasta que pues ese matrimonio se rompió y el Señor Que me hizo una si no, promesa. si mal no me recuerdo, tú llegaste a ir con la mamá de él a la Sí, iglesia. sí, claro, tuvo un tiempo. Después lo que viví junto a ella fueron momentos sumamente difíciles. Y eso son también cosas que también yo las testifico porque una vez yo me puse a hablar con ella y yo le dije, hay veces que pienso que te sientes mal cuando me toca testificar, cuando me toca hablar todo lo que viví contigo, todo Ajá. lo que pasé con nuestro hijo. Y recuerdo que las palabras de ella fueron, me dijo, no me tengo que sentir mal porque lo que tú estás hablando es una verdad. Oh. Y ahí eso Sí, te fue algo libertó. que más se desprendió de mí para yo sentirme libre en poder testificar. Claro. Tú sabes, en poder hablar todo con libertad. Porque hoy en día tú das un testimonio y si la persona no es una persona Sí, maduro. Ajá. prudente o un poquito sabia, lo que va a decirle es todo es culpa de Dios. No, lo toma como indirecta o algo Indirecta o así. que siempre hay una tiraera, etcétera. Y nada, te digo, Dios me entregó a mi hijo. Cuando fui a tribunal yo hablé sumamente claro, yo dije no tenía casa, yo estuve un año viviendo con mi papá y mi hijo dormía en un mueble y yo dormía en otro mueble. Cuando pasa el tiempo me veo en la obligación de tomar acción en tribunal porque yo no bregaba con guardia. Yo bregar con guardia para mí eso era, yo era como en la institución de mayores, por asociación, yo era 100% ñeta. Yo bregar con policía, eso era, Ah, hasta que Dios comenzó a tratar conmigo sí, en a esa trabajar área. contigo en eso. Y pude entender que yo no dependía de una asociación, que yo dependía de Dios. Y tomé acción y en el tribunal yo hablé claro, yo no mentí, yo dije que no tenía casa, que no tenía un trabajo estable, expliqué todo lo que la mamá de mi hijo decidió hacer, tomar la decisión de literalmente abandonarlo, de darme la custodia, porque ella me hizo un papel el cual no era válido, que tuve que tomar la acción por tribunal. Ajá. Y cuando llevo todas esas evidencias a tribunal y hago todo el procedimiento, jamás jamás pensé que lo iba a lograr. Pero adicional a que jamás pensé que lo iba a lograr, yo decía, si tú me llamaste, tú me vas a respaldar. Si tú me llamaste para yo servirte, tú tienes que hacer algo por mí. Claro. Y comencé a ver a Dios terriblemente. Cuando llevaron todo el procedimiento, que fue un proceso sumamente largo, en una de las citas ella no asistió, que sabe que el tribunal brega de esta manera, de que si tú faltas te dan desacato. Se vio la vista, se vio todo ese revolú y ahí yo le expliqué todo a la que tomó el caso. Y yo le dije cuál era mi miedo. Yo estaba llanto limpio. Le decía, tengo miedo perder a mi hijo. Yo tengo miedo que servicios sociales se tenga que llevar a mi hijo. Y ahí fue donde ella me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llamar al servicio social y entregarlo? No. Si ella no quiso venir, si ella no quiere hacer nada y tú quieres asumir responsabilidad, tira para adelante. Y me cedieron la custodia. Custodia, tengo literalmente la patria potestad. Y Y ahí todo. comenzó Dios. Aún yo viviendo en casa de mi papá. ¿Qué sucede? Que Dios un día me hizo un viernes. Me dice a través de una persona, se levantará tu padre en tu contra como nunca antes. Te votará a ti y a tu hijo. Wow.
Y yo cogí esa palabra como si en meses yo fuera a ver eso. Viernes al otro día sucedió. Tuvimos Así de la noche a la de la mañana. noche a la mañana. Mi papá tiene sus condiciones. Y en algo que yo le dije explotó. Me recogió todas mis cosas. Abrió la puerta y me las tiró para afuera. Las mías y las de mi hijo. Ah, Yo amo a mi papá con mi vida. Yo sé que mi papá me ama a mí con su vida y a sus nietos, ni se diga. Pero estamos viendo que algo se estaba cuajando de parte del infierno. Pero ¿qué sucede? Que cuando eso sucedió, tú no te quieras imaginar todo lo que yo lloré. claro. Mi papá botarme. Mi papá ponerme un arma de fuego en mi cabeza. Y decirme, te vas de aquí. ¿Tú sabes qué fue lo primero que yo hice en ella? Cuando eso sucedió, yo no cogí nada de la ropa. Yo simplemente cogí mi Biblia. Y le dije a mi papá, yo me voy, pero yo no voy a coger nada de eso. Voy a coger mi Biblia. Le dije, los demonios no aguantan la presencia de Dios. Me dice, los demonios los sacas tú. Y yo, amén, y se tienen que ir. Y cogí, me postré en el piso de casa de mi abuelita, donde vive actualmente mi papá. Me arrodillé y puse mi frente en el suelo, llorando. Y mi papá seguía enfurecido como si nada, como si yo fuera un vecino. ¿Qué sucede? Que para Dios llevarme a lo que Él me quería llevar, Él tenía que permitir que todo esto sucediera. Sí, sacarte de ahí. Sí, empujarme. Tú sabes, tenía que permitir que este asunto que fue tan doloroso para mí, para eso sanar, Dios tuvo que obrar en mi vida. Wow. ¿Y de qué manera? ¿Qué sucede? Que ahí yo empecé a quedarme en la iglesia Poder de Dios. Callado y escondido, porque desde el día número 1 te podría decir yo que yo me convertí, el pastor José Rivera me entregó las llaves del templo, sin saber si yo le iba a dejar sin piano, sin batería, sin bocina, sin... Sí, porque él sabía tu background. Y él no sabía si al otro día que él abriera el templo se quedó sin instrumento Claro. porque Ángel Gómez se llevó todo. Y, La y pico. la picó carga de instrumentos, decía. Con el pollo mi papá. Y yo te digo que eso fue un reto grande porque todavía yo no estaba formado. Claro. Todavía yo no tenía raíces, todavía no había un encuentro full con Cristo, tú sabes. Estaba comenzando a ver a Dios obrar en mi vida a mi favor, librándome del lazo del cazador, de la peste destructora, como lo dice su palabra en los salmos. Y, y fue ahí donde estuve con mi nene. No hace mucho, tu suegro Cookie botó el matre que yo usaba para... que me pidió si lo podía botar. Yo le dije, Ajá. bótalo, pues ya Angelito no cabía ahí. Ajá. Y ese matre era el que usaba Angelito para dormir. Y el que no sabe, yo tuve casi un mes en la iglesia. Entraba callado, me iba callado. Y entraba de noche y por la mañana me iba a trabajar y me iba a trabajar con mi hijo. Mi hijo estaba full conmigo. Yo hacía los patios con mi hijo. Cuando yo veía a mi hijo sudando dentro de mi guagua esperando que papá terminara un patio para poder tener de qué comer, para poder tener para yo comprarle lo que él quisiera, son momentos que jamás en mi vida olvido. Mi hijo con su edad ha vivido tanto que en el comienzo de Angelito mucha gente lo rechazaba porque no entendían, porque imagínate, ¿quién va a tolerar a un nene tan imprudente? Angelito no estaba fácil. Sí. Pero No, y Dios también fue era, obrando. era un nene, porque cuando él llegó él tenía... 4 años. Pues estaba bien pequeño. 4 años, ya tiene 9. Sí, ya está hecho un hombrecito ya. Y eran pocas las personas que lo toleraban porque es que estaba demasiado. Y Dios comenzó a bregar con Angelito, wow, de qué manera. Ahora tú lo miras, yo lo miro, yo mismo lo miro y yo digo, wow, todo lo que Angelito ha superado. Yo mismo a veces me miro y yo digo, todo lo que yo he superado. Porque yo más cerrado no era, muchachos. Era una cosa increíble. Yo era bien, bien inmaduro. Bueno, terrible. El que conoce mi comienzo sabe, en poder de Dios. El que me conoce cómo llegué de destruido, sabe quién era Ángel Gómez. Y en ese lugar salíamos, volvíamos, y lo terrible es que yo tenía que poner mi guagua en la cuesta con un inverter
una extensión y a ellos le ponía al nene un abaniquito pequeño y una lámpara. Cuando yo comenzaba a orar y seguía por ahí para abajo orando y clamando y mi hijo durmiendo. Cuando la bombilla empezaba a subir y bajar, ya yo sabía que era Que que la batería se ahí. estaba agotando. Yo tiraba la guagua por la cuesta y la prendía. Lo que muchos no saben que yo viví. Otra de las cosas que a veces tiré la guagua y no prendía. Y yo tenía que estar solo en el parking, empujando la guagua, montándome en la guagua y Sí, a empujándola ver para si atrás. lograba prender. Y te digo que yo volvía, entraba y me tiraba en el altar. Y yo, Señor, tú tienes que hacer algo por nosotros. Señor, mira a mi hijo, no me mire a mí, mira a mi hijo, lo que está viviendo, mira, yo no quiero que mi hijo viva esto. Llegaron momentos que mi hijo me decía, papá, tranquilo que Dios nos va a ayudar. Ya. Y era bien difícil. Yo no sé si Andrea se acuerda cuando yo vivía por una urbanización en Sears, que ustedes me buscaban para ir para la iglesia de Atillo. Yo creo que yo fui una vez Tú ahí. fuiste. Sí. Pues ahí donde yo vivía, ella no es familia mía, no la conocía. Era simplemente una persona que yo le di servicio una vez en botarle unos escombros. Wow. Y ella conoció mi situación con el nene. Y ella me dijo que si yo quería vivir en su casa porque ella nunca estaba. Y yo le empecé a hablar, yo le decía, yo tengo miedo que cuando un tribunal me visite, mi hijo no tenga cama, mi hijo no tenga nada, yo no tengo una casa, no haya nevera. Eso son una de las cosas más importantes que ellos Ah, ven. Y ella me pidió de por favor que yo viviera en su casa. Me dijo, no lo hagas por ti, hazlo por él. Hasta que yo cedí. Cuando yo cedí, yo me metí en esa casa y nunca olvido que el primer día no podía dormir. Eso era llora, llora y llora. Y yo veía a mi hijo durmiendo como si nada, como si la conociera de toda la vida. Lo cómodo que él se sentía. Yo decía lo que es la inocencia de un niño. claro. Tú sabes, cuando nuestros errores te llevan enredado a toda la familia y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando yo cedí, se me hizo tan cuesta arriba. Ella para mí es mi madre, la quiero, la amo muchísimo, siempre estamos en comunicación hasta el sol de hoy, me ayuda muchísimo todavía en lo que yo necesite, ella dice presente. Y para ella yo soy su hijo y Angelito es su nieto. ¿Qué sucede? Que esa mujer le preparó y le equipó un cuarto completo. Angelito, completo, como si fuera hijo de ella, como si fuera su nieto. Y a mí otro cuarto. Y comenzamos a vivir ahí. Y era bien difícil en el momento que yo decía, ya tengo que volver porque ya tengo que ir a acostarme. Y para mí era tan cuesta arriba el primer, el segundo, el tercer día yo llegar que no la conozco. No sé quién Sí, es. porque vamos a suponer, si fuera un familiar tuyo, pues Menos más o menos tú lo mal. has visto desde niño y ya tienen una media Sí. comunicación, pero alguien que tú no conoces, No conozco. un cliente literal que le hiciste Era un un día un trabajo. cliente y fue porque una amiga me refirió. Y de ahí, no por mí, ella supo toda la situación por mi amiga. Porque ella era la jefa de mi amiga. Y yo cedí, mira, yo cedí. Y yo te digo que tuve unas experiencias brutales en esa casa. Ahí en esa casa, me acuerdo llorando, reclamándole a Dios. Siento cómo se pegan los demonios en la ventana. Y cuando eso sucede, yo sentí un miedo tan grande que yo me viré así. Y yo no quería mirar para la ventana porque yo decía, me están mirando. Cuando me arrodillo del miedo tan grande que sentí, la puerta estaba cerrada, el cuarto estaba oscuro completo. Y yo sentía como que alguien se te pegue ahí. Y yo decía, Dios mío, y comencé a sentir un temor, los pelos erizados. Cuando yo me arrodillo, yo sentí literalmente como una capa me arropó. Y ahí fue donde Dios me bautizó en lengua. Mi primera experiencia, mi primera vivencia de percibir que el infierno ya estaba, tú sabes, levantado en mi contra, buscando maneras de querer paralizarme. Exacto.
Y de ahí comencé a orar y Dios me dio una palabra de que me entregaba una llave a través del evangelista Benicio Molina. Y pasó el tiempo y yo le decía al Señor, ¿dónde está la llave? No la veo, ¿qué llave? Que tú me hablas. Exacto. Pues nuestra hermana Migdalia de nuestra iglesia tiene una casa que ella fue la que me alquiló esa casa. Y yo le decía, Señor, que el día que tú me entregues un lugar, yo quiero un cuarto para mi hijo, un cuarto para mí y un aposento dedicado para ti. Y los que fueron a mi casa, yo creo que ustedes fueron. Sí, Yo tenía mi casa como si viviera una nena allí, porque me gustaba todo eso. Tú sabes, todas esas cosas vienen de la institución. Tú sabes, yo me levanto y lo primero que yo hago es recoger la cama. Tú sabes, eso es preso full. Porque los presos lo primero que tienen que hacer es recoger su cama. Y en esa casa también comencé a tener la experiencia. También comencé a ver a Dios obrar. Hasta que llegó esta sortija. Llegó Si esa no lo mujer. dices, te Sí, calienta. cuando. Él lo dice y no lo sabe. Mira, cuando llegó Verónica a la iglesia Poder de Dios, yo recuerdo que ella era bien. Más labiosa no podía ser. Y cuando yo la vi, te lo digo literalmente, cuando yo la vi, ella se percató que yo me quedé como un maniquín mirándola. Y yo comencé a orar por ella. Yo comencé a orar por ella. Yo comencé a decirle al Señor, si tú me permitieras tener una mujer así a mi lado. Una mujer que adore como ella adora. Que le apasione tu presencia. ¿Por qué? Porque yo salí de una relación donde yo oraba y me fumaban marihuana al lado. Y me decían, vas a seguir orando, que lo que haces es durmiendo. Pero lo que esta persona no sabe era que yo no me quería rendir. Había momentos que yo no estaba orando y yo estaba durmiendo, pero de rodillas. Porque José Rivera me enseñó una cosa. Me dijo, el día que tú no tengas fuerza, el día que tú no tengas nada que decirle, como quieras, sigue de rodillas. Claro. Que eso va a hablar también como si fuera una oración. Y cuando yo estuve sumamente herido, yo pasé mis cosas, tú sabes, viví muchas cosas en mi relación pasada antes de meterme en una relación full y poderle, mi primera vez en mi vida que me caso, que me ponen un anillo, la primera vez en mi vida, y será hasta que Cristo venga. Hay que aclarar eso. Será Claro. hasta que Cristo venga. Y de verdad que en el camino, te puedo decir con toda libertad, quería a mi esposa mucho, mucho, de novio, mucho, porque nunca pensé poder tener una mujer como ella, de principios, de valores, que experimentó lo que es el mundo porque fue criada en el Evangelio, hija de pastor, tú sabes. Y cuando yo me enteré que era hija de pastor, yo dije, lo que siempre te he pedido, porque mi mente siempre era diciéndole al Señor, yo quiero estar en una familia donde todos te sirvan. Exacto. Porque cuando yo empecé en la iglesia, que yo iba con la mamá de mi hijo, era que iba a la cañona. Tú sabes, y nadie más. Nadie más. Sí, ustedes. Nosotros. Entonces, cuando ella decidió apartarse, yo full. Y eso era, difícil. Difícil porque, Sí, porque hay dos personas que no piensan iguales. no, muchacho, y comenzó el enemigo a hacer fiesta. Mi hijo encontró a su mamá envenenada en el suelo. 3 veces. Ella tratando de quitarse la vida. Mi hijo, recuerdo que la última vez me dijo, mamá está tirada en el piso botando espuma, papá. Ya. Y era una cosa, una vivencia tan difícil. Y ver cómo Dios me ha bendecido. Tú sabes que me costó. ¿Por qué? Porque viví consecuencias que tuve que pagarle el precio. Momentos duros donde todo lo que yo arrastraba, hice que Verónica lo arrastrara. ¿Por qué? Porque todavía no estaba sanado, mi corazón no estaba sanado, no estaba capacitado. Y a veces Verónica me decía, ¿tú crees que tú vas a aguantar estar con una mujer como ella? Y yo siempre, ¿qué se cree esta? Yo, ¿qué se cree esta? Pero lo que yo no entendía era que ella es este tipo de mujer que te dice las cosas como son. Tú sabes, ella no me apoya en algo que yo diga, se va a hacer esto y ya. No. La primera
alternativa de ella es habla con Dios. Si Dios te dice que sí, nos vamos. Si Dios nos dice, zúmbate, nos zumbamos. Y en ese comienzo de yo conocer a Vero, Vero cogió a Angelito, chacho, 4 añitos o 5 añitos tenía Angelito, y ella se encargaba de todo. Para yo irme a trabajar sin él, ella me decía, déjamelo en casa de mami. Y yo iba por la mañana y ella era lo que lo cuidaba. Y comenzó a ver ese interés más full. Ah. Y Dios comenzó a tratar con nosotros, conmigo más específico. Porque yo era el que había acarreado tanto. Si tú venías ya de esas malas experiencias, de esa desconfianza, de todos esos problemas, las malas mañas, todas esas De cosas. traición, porque Exacto. yo tuve un tiempo que a mí me daban unos celos hasta por el viento. Una cosa, y era todo lo que yo arrastraba. Yo, Claro. el que no sabe, yo cogí 3 puñaladas por una traición de mi expareja. Que una fue aquí en el pulmón, por 6 centímetros no me cogió el pulmón. Y la otra fue aquí en la espalda, que por centímetros, tú sabes que centro médico ellos bregan con centímetros y toda esa cuestión. Pulgadita. Ajá. Y por yo no sé cuántos centímetros, creo que 6, 7 centímetros, no me quedé inválido. Pero me cogió una vena que tú me veías y salió un chorro. Y la otra puñalada que me zumbaron fue para aquí, para el cuello, que no entró. Y todo eso era lo que yo acarreaba. Entonces, cualquier cosa yo era explosivo, era esto. Y por eso ella me decía, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que tú vas a poder estar conmigo? ¿Tú estás seguro que tú vas a aguantar? ¿Tú estás seguro que...? Y en el camino le herí. Yo lo digo y lo testifico porque lo he dicho hasta en los altares cuando Dios para su gloria me da la oportunidad de ir a un lugar a predicar. ¿Por qué? Porque ya yo estoy sano, ya ella está sana Claro. de lo que vivimos en el noviazgo para Dios poder unirnos. Y soy más que bendecido en ella por la mujer que Dios me ha entregado, que me respalda, me cuida, me vela, quiere lo mejor para mí, para mis hijos. Cuando yo mismo me ponía al límite me decía, ¿en qué Dios tú has creído? ¿A qué Dios tú le crees? Así que ellas son retadoras, ¿sabes? No, las mujeres son, como dice un amigo mío, ellas son una obra de arte del cielo. Y es que mira, mi hermano, yo he aprendido que cuando una mujer dice algo, mejor obedece. Obedece, no sé si te pasa. Lo triste tuyo ahora mismo es que tú la tienes de frente. Estoy viendo. Yo me reservo. Que tú tienes que hablar. Tú no, porque ya cuando a ti te vean está grabado. ¿No te ha pasado que tú como cabeza de la casa, como lo establece la Biblia, tú dices, yo voy a hacer esto, pero tu esposa te dice, no? Pues tú, como tú quisiste hacerlo por tu cuenta, porque tú dijiste, no, yo voy a hacer esto, tú ves que te salió mal. Entonces ahí vemos el cuidado de nuestra esposa hacia nosotros, por eso es un complemento, por eso es la idónea que Dios nos puso. Y hasta el sol de hoy yo te digo, yo salgo a un lugar a predicar y si algo hace mi esposa es velarme mis espaldas bien terrible. Donde yo me mueva, ahí ella está, al pendiente. Porque fueron instrucciones que le dio el cielo a ella, tú sabes, le dio Dios. Y así nos cuidamos uno a otro. Hasta el sol de hoy, todo lo que viví de niño, de juvenil, de joven y de adulto, ha sido duro y difícil, pero ha sido también una bendición. Para yo hoy poder decirle a alguien que solo Cristo es el que sana, es el que liberta, pero sobre todo el que salva. ¿Sabes? Dios lo hizo conmigo. Yo llegué a la iglesia Poder de Dios de la peor manera, para decirlo así. No fue en el mejor momento. No lo testifico mucho y puedo contar las veces que lo he testificado. Tampoco lo profundizo porque son temas que para que alguien lo pueda entender tú tienes que como que contárselo desde Sí, todo. cero. Exacto. Pero fui exonerado de un asesinato. No fui partícipe, no estuve presente. Fui exonerado porque a mí me habían hecho la invitación. Y lo digo así porque en tribunal así mismo se habló. Mi nombre estuvo en tribunal, mi dirección, mi carro, la guagua con la que yo iba a Poder de Dios, la Honda Civic azul. Ajá. Y Dios
me libró de todo. Me exoneró. Todo quedó en nada. O sea, los abogados querían hablar conmigo, nunca, después que querían entrevistarme, hacer algo y qué sé yo, nunca me llevaron para su oficina, nunca nada, yo esperando y llegué de una manera que es triste, pero Dios tuvo que llamar mi atención de una manera que yo mismo pudiera decir, si yo retrocedo, yo sé lo que me espera el mundo, yo sé lo que me espera en la calle. O sea, yo sirviéndole al Señor ya en la iglesia Poder de Dios, a mí me trataron de matar 2 veces. Y el primero, Dios me lo habló y me dijo, todo el que intente, lo voy a eliminar, pero lo mío contigo se va a cumplir. Y el temor que yo sentía, porque yo siempre andaba con mi hijo, yo decía, este hombre me está persiguiendo. Tú sabes, Sí, yo sé que es cualquier un cosa que asesino. pase, está tu hijo ahí. Está mi hijo. Y yo decía, Señor, que no esté mi hijo. Si me va a matar, que me mate. Hasta que un día yo me cansé de tantas amenazas. Me cansé de que me amedrentaran tanto. Y le dije al Señor, yo tengo que hacer algo. Si tú no haces nada, yo tengo que hacer algo. Y abrí esa puerta. Salí de un culto y me metí al caserío. Y me le deparé de frente a él. Y yo me acuerdo que él estaba bregando en el baúl y cuando yo llego que me le voy por detrás y lo llamo por su nombre, rápido se agarra el alma. Y yo, tranquilo, que yo vengo a hablar contigo. Él lo que no sabe que mi corazón, mi corazón yo no sé dónde estaba. Tú Porque tranquilo que... yo sé que él Bien, estaba nervioso. armado. Claro. Pero yo fui con postura, con carácter. Y yo se lo dije, porque toda la familia de él es cristiana. Y yo le dije, te voy a decir una cosa, me estás persiguiendo, me estás amenazando. A veces yo ando con el nene atrás y no lo ve porque está durmiendo. Si tú me quieres hacer algo, házmelo ahora. Cuando yo te dé la espalda, hazme lo que tú quieras. Y recuerdo que abrí esa puerta porque estaba tan lleno de coraje, de ira, que le dije, tú me ves con botones y corbata, pero no te creas que yo es bien esa actitud. Tú sabes, porque ya yo estaba cansado. Sí, ya era por mucho tiempo. Ya era algo constante ahí, tú sabes, las amenazas y lloviendo que me Sí, decían, donde estilo te David con cojan. Goliat. Ajá, y me decían así, donde te coja te voy a dar un tiro. Así. Y yo decía, y el temor llegaba porque yo lo que decía, Claro. te estoy sirviendo, si me van a hacer algo que yo voy a hacer, no puedo hacer nada. No le puedo meter con la Biblia a alguien por casco, no puedo. Tú sabes, y me veía entre esa espada y pared. Claro. Hasta que pude reconocer que Dios pelea por mí. Recuerdo que después de ese día, me llaman y me dicen, eso a él le molestó tanto y por eso es que quiere matarte. Porque dice que tú le hiciste frente, que tú lo retaste. Y yo dije, Te habrá yo dije, en mala hora fui yo allá. Mira, recuerdo que salí del residencial y salí del residencial en mi guagua y rápido que él me vio, yo vi cuando me miró y se montó en su guagua. Mira, yo hice el Padre Nuestro, lloré mencionando Génesis, Apocalipsis, Habacuc. Bueno, ¿qué no dije yo? Porque había un temor, había un miedo. Yo decía, Te olvidaste que este aquí hombre era me el va a ligue. matar cuando yo veo que comienza a perseguirme. Mire, mi hermano, eso era algo que yo no se lo deseo a nadie. Yo estuve en el mundo, estuve en momentos difíciles entre balaceras, hice y deshice, pero en ese momento, donde yo decía, el modelo mío cambió. Ahora soy propiedad de Cristo. Ahora es diferente. Ahora, yo escuchaba tanto todo el mundo decirte, no, que la Biblia dice que si te dan para decirlo así, a los calles, a los Puerto Rico, si te dan una bofetada, pon el otro cachete. Y yo decía que ponga qué, no ponga nada. Dios tiene que hacer algo en esa bofetada. Y cuando llegué al puesto de gasolina, que compré lo que iba a comprar y me monté y salí, me atravesaron la guagua. La oración mía, te digo que fue algo como una bala, rápido.
Y no sé qué hizo Dios, porque no sé. ¿Qué hizo? ¿Qué le bloqueó la mirada, la mente? No sé. Porque así mismo como me atravesó, así mismo yo hice mi guagua así, me le fui por el lado y él siguió. Y por el lado que yo me fui es totalmente oscuro. No hay poste. Y yo con mi miedo, mi temor, yo decía, yo no voy a demostrar miedo. Demuéstrame tu poder. Comencé a retar a Dios. Y yo, demuéstrame tu poder. Y recibo una llamada y me acuerdo, para ese tiempo estaba con la mamá de mi hijo. Y le digo lo que sucedió y me dice, corre porque te va a matar. Y le digo, ¿qué me va a matar? Olvídate de eso, adiós, nos vemos ahorita. Y le engancho. Y seguí suavecito hasta que llegué al residencial. No me pasó nada. Eso fue un domingo. Yo estuve retirado viernes, sábado y domingo en la iglesia. Y hubo una situación, para especificar más por qué llegó ese momento. Hubo una situación porque el Señor el sábado de ese retiro me dice, llámala y dile que viene un momento duro y difícil, que la va a estremecer, pero viene algo peor. Y yo le di esa palabra y yo dije, Señor, ¿cómo ella va a creer en esa palabra si yo era su pareja? Y el Señor, llámala. Y la llamé, le di la palabra, me llaman a la madrugada de ese mismo día, me meto para el baño de las damas de la iglesia y comienza a llorar, que llora. Y yo, ¿qué pasó? Ya nosotros no estábamos juntos, pero hablábamos. Y, y me dice, fulano le acaba de disparar en los pies a mi hermano. Y yo comencé a llorar y yo le dije, Dios te lo dijo, que venía algo fuerte, pero que viene algo peor. Y recuerdo que pasó eso, el hermano pues, gloria a Dios por lo que Dios hizo, que metió su mano, cogió un disparo en ambos pies y no le pasó nada. Tuvo un tiempo que yo lo llevaba a la iglesia en silla de ruedas. ¿Qué sucede? Salgo de retiro y voy al residencial porque desde esa situación pues a él no lo querían en el residencial. ¿Y qué sucede? Que él antes de irse para allá afuera que se iba, él quería hacer una locura. Y ella tenía mucho miedo. Ese era el hermano de ella. El hermano de ella cogió el impacto de bala. Okay. Pero él era marido de ella. El que le disparó a su hermana. Ok. O sea, que fue el que me persiguió. ¿Y qué sucede? Que Porque el que te persiguió estaba con tu expareja. sí. Wow. Y él era amigo mío. El que te estaba persiguiendo. Y yo conocí, sabía el tipo de persona que era. Yo sabía que no tenía miedo. Exacto. A poner un dedo en un arma. Entonces, ¿qué sucede? Que nada, el Señor me había dicho que no me quería en el residencial porque me estaban preparando una emboscada para matarme. Y yo en desobediencia me quedé ese domingo En el residencial. en el residencial porque él se iba al otro día. ¿Qué sucede? Que ya yo tenía custodia de mi hijo, ya tú sabes, pero seguíamos hablando y más bien yo lo que le tenía era pena. Siempre le tenía como pena, a ver si esta no deja que Dios la liberte, no deja que Dios haga algo en su vida. ¿Y qué sucede? Que me quedo en la sala velándola, me quedé en una silla, mi hijo se quedó en el mueble y ella puso un matre en el piso. Y a las 4 de la mañana el Espíritu Santo me dice, levántate y vete. Y vuelvo a sentir lo mismo, más fuerte, levántate y vete. Y yo obedecí. Y le dije a ella, me tengo que ir. No te vayas, que yo estoy sola aquí. Y yo le dije, me tengo que ir. El Señor me está mandando a irme. Tú no te quieras imaginar cómo mi guagua a las 4 de la mañana salió de ese residencial. Tú sabes, porque cuando yo abrí el portón, yo salí caminando súper ligero para mi guagua. Me monté asustado y arranqué a las millas. Y me fui para casa de mi papá. A las 7 de la mañana o 8 de la mañana, ella me llama. Está aquí. Y yo le dije, voy a orar. Ábrele. Está aquí. Le metió el alma por la ventana.
Y, y ella me dijo eso y yo le dije, abre, no va a pasar nada, Dios está en control. Mire, mi hermano, yo me fui de rodillas, empecé a llorar y a clamar y a clamar y a clamar. Y él entró y lo primero que hizo fue buscarme por los cuartos, Sí, a ver si tú estabas a ahí. ver si yo estaba. Y cuando él sale, después que estuvo allí, que se despidió de ella, cuando él sale por el portón, comienzan a perseguirlo entre 3 personas enmascaradas y ahí es donde él pierde la vida. Pero mira qué terrible como es Dios. Que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla. Ujú. Mi hijo presenció eso. Mi hijo vio todo. Y este muchacho era como era, pero tenía un temor de Dios eh, terrible. Simplemente que las ataduras eran demasiado de fuertes. Y cuando él coge los primeros impactos, me cuentan los que vieron y presenciaron ese momento, él saca su arma y la tira por un lado y se arrodilla. Wow. Más adelante se para y con sus impactos sigue corriendo para otro lugar. En el lugar donde él terminó, él se humilló. Los que lo vieron dicen que él se arrodilló. Y vinieron corriendo y ahí fue donde acabaron con él. Sí, lo terminaron de matar. Lo terrible es que en medio de todo ese asunto, cuando yo sé todo lo que me dicen, yo salí de casa de mi papá volando y fui para allá. Y cuando yo comienzo a verlo en el suelo, yo comencé a llorar y decía, Señor, ¿por qué estas cosas tienen que suceder? Y recuerdo que Dios una vez me dijo, sucedió así para salvarlo a él y que tú no te perdieras. Mira qué terrible cómo Dios extiende la salvación a alguien en su último momento de vida. Wow. En medio de esa escena sale una sierva del Señor y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que alcanzó salvación. En plena escena, el Espíritu Santo me está mostrando que Él se humilló y alcanzó salvación. Y así Él lo hizo. ¿Sabes? Y ahí es donde vemos que dice, en tu último momento de vida alcanza la salvación. Puedes alcanzarla. Y esa trayectoria la viví esos momentos estando ya en la iglesia, sirviéndole ya al Señor. El segundo que intentó, Dios me lo dijo en específico. Te estoy diciendo algo que dijo Dios. Que si alguien quiere decirle, eso lo dijo Dios. Exacto. Tú sabes, simplemente salió de su boca. Porque cuando Él quiere tratar con alguien, mire, el infierno se puede levantar, mi hermano. Puede ir frente a ti el mismo diablo, Señor, reprenda. Y Dios le dice, te tienes que mover. No puedes medir fuerza. Y en el segundo Dios me dice, quieren intentar contra ti, pero el que intente contra ti lo voy a hacer ceniza. Y yo tomé esa palabra como una palabra más en el camino, sirviéndole al Señor. ¿Qué sucede? Que pasan los días y había una persona que llevaba 3 días buscándome para matarme. Simplemente porque me querían quitar a mi hijo. Uy. ¿Sabes? Porque su mamá pues se metía con este tipo de personas, un gatillero, personas que por querer lucir, wow, el más hombre, pues querían hacer eso. Y recuerdo que siempre Dios me decía en las vigilias, te persiguen, pero mi presencia es tan grande sobre tu guagua que se tienen que desaparecer. Yo nunca me imaginé que a mí me estuvieran persiguiendo, yo nunca percibí y sentí que me estuvieran persiguiendo. Y lo terrible es que cuando me entero de todo el asunto que sale por la boca de esta persona, me dice, mira, yo sé que Dios te usa, yo sé que Dios te cubre. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, fulano llevaba 3 días buscándote. Y le dije, no lo intentes, porque él está metido con Dios. Si él no estuviera en la iglesia, fueran otros 20. Porque yo sé que él se va a enfrentar contigo. Pero como Dios quitó a fulano, te va a quitar a ti si lo intentas. 3 días buscándome. ¿Tú te crees que yo me imaginé que a mí me estuvieran buscando 3 días? Cuando yo realmente lo que hacía era servirle a un Cristo vivo. Al tercer día apareció quemado en su auto. Wow.
Y es algo difícil de explicar a un público, es algo difícil de tú testificar, porque tú dices, son almas de salvación. Claro. Pero cuando Dios quiere hacer algo contigo, ¿quién puede paralizarlo? Esa es una pregunta que los que nos ven se tienen que hacer. Cuando Dios quiere obrar en tu vida, cuando Dios quiere entregarte un ministerio, cuando Dios quiere entregarte una familia, cuando quiere usarte, ¿quién se puede oponer a eso? Yo he podido entender en el camino que el único que se puede oponer a lo que Dios quiere hacer somos nosotros mismos. Porque nosotros decidimos si paralizamos lo que Él tiene para nosotros o lo comenzamos a ver lo más pronto posible. Yo, Ángel Gómez, paralicé por mucho tiempo lo que Dios quería hacer en mi vida. Pasé muchas cosas, viví consecuencias, tuve que enfrentarme a mis consecuencias con mi cabeza en alto, donde tal vez otros podían pensar, a este no le importa nada, pero dentro de mí yo decía, si yo me rindo, lo que me espera es la muerte. Claro. Tú sabes, ya hay un ángel de la muerte que simplemente está esperando que yo suelte mi mano del arado. Y yo decía, ¿cómo yo voy a retroceder con todo lo que Dios ha hecho conmigo? Hasta el sol de hoy, ver que tengo mi familia, que tengo mi esposa, que tengo mis hijos, porque mi esposa tiene sus 2 niños que para mí son mis hijos. O sea, esos son para mí mi sangre. Y que Dios me entregara una compañía, que Dios me entregara tanto. Yo me vi tan lejos de poder tener un contrato, de poder estar bendecido de parte del cielo. Y he podido entender también que cuando pagas el precio, hay bendición. O sea, como te dije cuando hablé contigo esta mañana, que me hiciste la invitación, yo dije, voy para allá. Pero dije algo primero. Tengo un compromiso con Dios. Claro. Y estoy en este lugar y hace cuánto bajé del monte. Pero no lo digo porque yo quiero un aplauso, no lo digo porque digan, él busca presencia, él sube al monte, sino porque la gente ponga a Cristo primero. Claro. Porque es lo más importante. Cuando tú pones a Cristo primero en todo, tú vas a ver recompensa de lo alto. Amén. Amén. Yo creo que después de ese, ¿cómo es que se dice? De cerrarla así de esa manera, yo creo que no hay más nada que decir. Yo te iba a decir que dijera un consejo, pero ya el consejo está como 3 veces. Sí, no Y desde el retroceder. principio está todo ahí, ¿sabes? Yo creo que qué mensaje más claro que una experiencia viva. O sea, una persona que lo testifica en carne y hueso, no porque se lo contaron, sino porque lo vivió. O sea, a todos ustedes que están allá, hay que rendirse ante Dios, hay que rendirse ante Jesús, no ir de otra. Y aunque te esconda, Él te va a Él te va a encontrar. buscar. Glorioso, porque eso prediqué en la iglesia el viernes 11. Sal de la cueva, porque donde quiera que... Él no le dijo a Elías, ¿dónde estás? Ujú. Cuando se escondió, él no le dijo a Elías, ¿para dónde fuiste? Él le dijo, ¿qué haces aquí? Tú sabes, donde te metas, ahí él va a estar. Él sabe que tú Tú estás sabes, ahí. así que sal de la cueva. ¿Sabes? Tal vez tu cueva es la duda, el desprecio, la crisis, la tristeza, la agonía, la depresión. Sal de esa cueva metiéndote en los pies de Cristo y vas a ver recompensa. Si Amén. retrocedes cuando Dios comience, vas a ver cosas peores, porque es lo que el infierno quiere intentar siempre, atrasar o ridiculizar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que gracias mi gente por estar acá en Nivel Rivera TV. Ángel Gómez aquí con nosotros. Gracias de verdad por estar acá con nosotros. Ya esto quedó aquí grabado por siempre y para siempre. Cuando alguien quiere un resumen tuyo, mira, vayan a Nivel Rivera TV, que ahí está la historia completa de Ángel. Chacho, tuvimos un tiempo larguísimo. Es difícil que una persona vea un video tan largo. Pero Verlo. sí, mira, si tú escuchas lo que se ha hablado aquí, vas a ver que en el transcurso de mi niñez hasta el sol de hoy, todo fue dolor hasta que llegué a Cristo. Amén. Tú sabes, donde estoy experimentando alegría, felicidad, gozo, es a sus pies, es ahora. Tú sabes, tener la oportunidad de predicar su palabra que nunca me vi. En ese escenario yo nunca me veía predicando la palabra del Señor, dando testimonio, estar en un lugar como este, en un estudio para poder hablarle a las personas de mi niñez
hasta el sol de hoy de lo que Dios ha hecho. O sea, tenemos que valorar esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Así mismo es, así que gracias mi gente por estar acá y nada, recuerden compartir este video con alguien que yo sé que le va a edificar, recuerden darle like a este video, comenta aquí debajo, queremos saber tu opinión, si te gustó, si no te gustó, si quieres aceptar a Cristo también lo puedes poner aquí en los comentarios y nada, suscríbete al canal porque vienen un montón de cosas buenas y nada, gracias por estar aquí, así que nos vemos en la próxima.